Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos a hablar sobre el tema de embriología, bueno, el curso de embriología, en la cual con lo que respecta como primer tema, que es la gametogénesis. Bueno, empecemos. Lo que es el tema de gametogénesis, el concepto de gametogénesis nos habla que es el proceso de formación de gametos masculinos y femeninos. Eso es lo principal, es el proceso de formación de gametos masculinos y femeninos. Que para este momento ya se dio la fecundación, ¿no? Previamente a esto. Que para recalcar, la fecundación viene a ser la fusión de un gameto masculino y un gameto femenino. Es decir, un espermatozoide y un ovocito, que estos se van a fusionar y van a dar lo que es el cigoto. Ahora, este proceso de formación de gametos, este proceso de formación de gametos va a ocurrir en el epiblasto. Esto ocurre en la segunda semana de desarrollo. Ahora, luego de este proceso que ocurre en la segunda semana de desarrollo, estos van a migrar hacia la pared de saco vitalino, ¿no? Luego de mirar hacia la pared, o sea, las células femeniles van a mirar hacia la pared de saco vitalino. Ahora, la literatura nos habla que en la tercera semana de desarrollo, las células germinales primordiales son observables, ¿no? Y nos habla después que en la cuarta semana de desarrollo, ¿no? Estas células germinales primordiales migran desde la pared del saco vitelino o del saco vitelino hacia las zonas de desarrollo, en la cual va a haber lo que es el aumento de lo que es la división mitótica. Para esto hay que saber, porque van a ver más, por ejemplo, en el tema de ovogénesis, en la cual nos hace mención que, por ejemplo, la ovogénesis, o sea, la definición de ovogénesis nos habla que es el proceso de transformación de ovogonios a ovocitos maduros. Pero esto, lo que ocurre aquí es que para esto nos habla que, que las células germinales primordiales migran hacia las gonas en desarrollo y cambian de nombre a ovogonios, pero no nos dicen qué semana. Entonces, para esto hay que saber, por eso es que aquí donde nos habla, dice cuarta semana de desarrollo, donde las células germinales migran, ¿no? Hacia la pared del saco vitelino, ¿no? Migran desde la pared del saco vitelino hacia las gonas de desarrollo. Ahí es donde cambia de nombre, ¿no? Hay que saber eso porque a veces no nos dicen en la literatura. Luego de esto nos hablan lo que es la teoría cromosómica, que a veces lleva a confundir mucho, pero es bien fácil, bien didáctico, ¿no? Que nos habla que, por ejemplo, que 23.000 genes forman 46 cromosomas, 23 millones de genes. Ahora, que es lo mismo decir, ¿no? Porque que en la literatura de embriología tiene unas literaturas un poquito densas, pero básicamente es lo que quiere dar a entender es esto, que 46 cromosomas es lo mismo decir 23 pares homólogos de cromosomas, o simplemente número diploide de cromosomas o simplemente 2N, ¿no? O diploide, ¿no? Ahora, es lo mismo, o sea, eso es como decir, o es lo mismo decir, en vez de decir 46 cromosomas, es lo mismo decir diploide, o en vez de decir 46 cromosomas, es lo mismo decir 2N, porque va a haber en las literaturas que hablan 2N, diploide, número diploide de cromosomas, entonces es lo mismo, ¿no? Ahora, de estos 22, de estos 23 pares de cromosomas, o lo que es lo mismo decir 45 cromosomas, se dividen en dos. En 22 pares autosomas y un par sexual. Ahora, hay que saber una cosa aquí, que para el tema de lo que es el número haploide, que a uno de estos cromosomas del par sexual, o sea, que por ejemplo del par sexual femenino, ¿no? Sale un gameto, supongamos que sea el gameto femenino, que es el ovocito. Entonces, este ovocito va a tener 23 unidades o 23 cromosomas, o simplemente el número haploide de cromosomas, ¿no? Entonces, eso hay que tratar, porque a veces la definición dice 23 pares de cromosomas. 23 pares, es lo mismo decir 23 pares de cromosomas o 23 unidades o número haploide de cromosomas. Pero eso no es lo mismo decir que 46 cromosomas, es muy diferente. 46 cromosomas es lo mismo decir 23 pares homólogos de cromosomas. 23 pares de cromosomas homólogos. ¿Qué es lo mismo decir? Número haploide de cromosomas. Eso de 23 pares, no tienes que decir 23 pares de cromosomas homólogos. Si te dice 23 pares de unidades, no. Ese es cuando se refiere solamente a un gameto. Si el gameto, masculino y femenino, cada uno de los gametos tienen 23. Cuando se fusiona, forman 46 cromosomas. O sea, es el ser humano. O sea, el ser humano está conformado por 46 cromosomas. Ahora,
Es lo que básicamente he tratado de decirle, ¿no? Los 46 cromosomas, cuando se emparejan o cuando se agrupan, estos forman un número diploide de cromosomas, lo cual, esto es lo mismo decir 23 pares de cromosomas, que también se conoce como número de diploide de cromosomas. Ahora, cuando estos gametos, cuando un gameto X o Y, ya sea masculino o femenino, como por ejemplo en este caso el ovocito, va a tener 23 unidades o 23 cromosomas, que no es lo mismo decir 23 pares cromosomas homólogos, es muy distinto. Esa sí llega a la confusión, pero es muy distinto, es muy distinto. Ahora, en lo que es en el tema de meiosis, vamos a decir que la meiosis es el proceso de transformación de una célula madre a dos células hijas, que estas tienen dos características principales, ¿no? Que son genéticamente idénticas a la madre, o sea que es lo mismo así 2N, y que cada una de ellas tiene 46 cromosomas. Ahora, para esto, para que antes de que se dé la división celular, previamente la célula tiene que entrar a lo que es la replicación de su ADN ¿no? y desarrollar su ADN. Previamente tiene que pasar por esa fase, ¿no? Y luego recién pasa lo que es profase, que básicamente profase nos hablan de tres puntos muy importantes, que es enrollarse, contraerse y condensarse. Ahora, la prometafase se dan dos eventos muy importantes, que es, primero, es la desintegración de la carioteca, y otro, que es la desintegración del nucleolo. Nada más, así de simple. Ahora, en lo que es metafase, la metafase básicamente nos habla que los cromosomas van a estar en sentido ecuatorial, o en zona ecuatorial, ¿no? O en sentido horizontal, ¿no? Ahora, nos hablan, por ejemplo, la metafase nos dice que los, los, este, los microtúbulos vienen desde el centriolo o del centrómero, igual es lo mismo, o sea, desde el centrómero, que es donde están los cromosomas, hacia el centriolo, que es acá. Entonces, esto de que viene desde el centrómero hacia el centrolo, forman lo que son los usos mitóticos. A eso le llaman usos mitóticos. Ahora, en lo que es anafase, en la anafase nos habla nos habla sobre que los cromosomas que los centrómeros de los cromosomas se van a dividir en cromátidas hermanas, ¿no? En la cual básicamente vamos a seguir el mismo ejemplo, porque es acá. Es decir, bueno, como vemos, o sea, van a dividir en cromátidas hermanas, ¿no? Y estas van a migrar hacia los lados opuestos. Ahora, en lo que es telofase, la telofase es bien básico. Simplemente la telofase nos habla que el citoplasma se divide formando o originando dos células hijas, nada más. Y ya en ese entonces ya los cromosomas se han desarrollado y se han alargado. Ahora, en el tema de lo que es meiosis, la meiosis nos habla sobre lo que es dos fases muy importantes, ¿no? La meiosis 1 y la meiosis 2, que es muy importante porque las células germinales primordiales van a hacer uso de esto. ¿Para qué? Para formar gametos masculinos y gametos femeninos. Que dicho de paso, los gametos femeninos se refieren a lo que son los ovocitos, y los gametos paternos o masculinos son los espermatozoides. Ahora, antes de esto, en la meiosis, previamente, previamente a esto, para que esto se pueda dar, en esto el ADN se encuentra en la fase S de la división celular. Hay que recordar el tema, lo que es el ciclo de la división celular. Pero el ADN para este entonces se encuentra en la fase S. Que vamos a hacer también de repente quizá un tema de lo que es división celular para esclarecer algunas dudas. Entonces, previamente se encuentra fase, pero primero esto ya aquí ya se ha desarrollado y se ha elongado. Entonces, en lo que es meiosis 1, la meiosis 1 nos habla que cada uno de estos cromosomas se van a dividir, ¿no?, en cromátidas hermanas, y que esto me va a dar o me va a obtener un par de cromosoma homólogo.
o simplemente en homotocenia, como ya lo habíamos hablado anteriormente. O sea, cuando vemos en las imágenes esto significa par de cromosomas homólogos o números diploide de cromosomas o 23 pares de cromosomas homólogos, porque ahora, si nosotros vemos así en los libros, significa que es un solo cromosoma, porque a veces van a hablar en algunas literaturas que se les va a trabar, pero es así. Cuando vemos que hablan esto, acá se refiere a par de cromosomas homólogos. Cuando vemos las imágenes así, este es un cromosoma, no es un par, es un cromosoma. Ahora, luego lo que es en profase hay una mnemotecnia en la cual se dice que es sigo Paquita día a día, que es, en profase 1 primero es el cigoteno. El cigoteno nos habla que los cromosomas o el par de cromosomas se van a encontrar emparejados o agrupados. En lo que es diploteno, en paquiteno nos habla que los cromosomas se van a entrecruzar, se van a entrelazar. En lo que es diploteno, en el diploteno nos habla que es la formación de quiasmas, ¿no? Y luego de esto nos hablan sobre, después de esto, los cromosomas ya en este entonces se van a encontrar ya compartidos ambos cromosomas y van a estar de nuevo emparejados. Ahora, cuando estos cromosomas se separan, eso se le llama diacinesis. Ahora, vamos al tema de ovogénesis. El tema de ovogénesis viene a ser básicamente ese proceso de transformación en la cual pasa de ovogonio a ovocito maduro. Ahora, recordar que para esto, cuando se da el proceso de maduración de los ovocitos, esto ocurre antes del nacimiento, porque ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, las células germinales primordiales, como vemos aquí, las células germinales primordiales, estas migran, como ya las mencioné anteriormente, estas migran desde la pared saco-vitelino hacia las gónadas de desarrollo, donde cuando migran cambian de nombre a ovogonios. Ahora, cuando entran lo que es a ovogonios, estos van a estar, ahora, estos llegan a las gónadas del embrión y automáticamente se da la división mitótica. Ahora, para la tercera semana de desarrollo, estos ovogonios van a tener o van a estar rodeados por una célula epitelial plana, que también se le conoce como células foliculares, en la cual estas células foliculares provienen del epitelio celómico, que este epitelio celómico básicamente es aquel que recubre el tejido del ovario, que también vamos a ver el tema en histología sobre lo que es tejidos, ¿no? Muscular, nervioso, tejido conjuntivo. Entonces vamos a ver ese tema también. Sigamos. Luego de esto, algunos homogonios, ¿qué pasa? Que en esto, algunos homogonios continúan dividiéndose por división mitótica, pero hay otros homogonios que continúan divisiones por división meiótica. Pero ¿qué pasa? Que estos se van a detener en lo que es en diploteno profase 1. ¿Para qué? Para que se dé la formación de lo que son los ovocitos primarios. Ahora, una vez que ya llegó a esto, ocurre este proceso, todo este proceso va a continuar, ¿no? Continúa durante todo lo que es ¿cómo se llama? Durante todo lo que es todo esto ocurre antes del nacimiento, no se vayan a olvidar. Ahora, recapitulando, ¿no? Ahora, estos ovogonios, después de haber transcurrido meses y varios meses y los meses que faltan por transcurrir, los ovogonios aumentan cada vez más rápido, o sea, aumentan en cantidad, porque ya para el quinto mes de desarrollo prenatal, nos hablan que las células germinales primordiales alcanzan un máximo de 7 millones. Entonces, cuando alcanzan un máximo de 7 millones, las células germinales primordiales, los ovogonios, los ovocitos maduros, todos estos van a degenerar, se van a volver atrésicos. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que van a morir por muerte natural. Entonces, ya para el séptimo mes de desarrollo, la gran mayoría de estos ha degenerado. Entonces, ojo, pero hay que tener una excepción,
porque solo van a quedar, porque ahorita vamos a hablar sobre los ovocitos primarios sobrevivientes, o sea, ellos solamente quedan, o sea, solamente van a degenerar solo aquellos que quedan en el tejido conjuntivo del ovario, el resto todo degenera. Entonces aquellos ovocitos primarios sobrevivientes que han estado en la superficie, estos se encuentran antes del nacimiento en profase meiosis 1, y que estos están a punto de entrar a diploteno profase 1 meiosis 1. Entonces, ya para, más o menos, para diferenciar qué es cuarto mes y séptimo mes, porque también la literatura los hace mención, y van a ver en su libro, cómo se diferencian celularmente. Entonces, el séptimo mes básicamente van a ver las diferencias, en que el séptimo mes, los ovocitos primarios, cada uno de estos ovocitos primarios tienen su capa individual de células epiteliales planas, o también células foliculares, o también conocido como células foliculares. En cambio, en el cuarto mes, los ovocitos primarios se van a encontrar agrupados. Todos van a estar agrupados por una sola capa epitelial plana, que a esto, dicho de paso, se le conoce como folículo primordial. No olvidarse eso. Ahora, durante la pubertad los ovocitos continúan dividiéndose, pero ¿qué pasa? Que antes, en el momento que el neonato va a nacer, ¿qué pasa? Que los ovocitos primarios que tienen sus capas individuales de células epiteliales planas y que están a punto de entrar y que están en profase 1 meses entran a diploteno y se quedan en fase de reposo, ¿no? Ahora, esto va a ser detenido, digamos, va a ser retenido por lo que es por una red laxa de cromatinas, lo dice la teoría, ¿no? Ahora, la fase de reposo, esta fase de reposo va a ser inducida por una hormona, por una hormona, ¿no? que es el inhibidor de la hormona, inhibidor de la maduración del ovocito, que esto es segregado por las células epiteliales planas, o también conocido como células foliculares. Ahora, cuando un neonato nace, ¿no? Cuando todas las damas nacen, ¿qué pasa? Que ellos poseen una cantidad de ovocitos que se encuentran ahí. No es tan preciso, pero se encuentran entre más o menos entre 600 a 800, de las cuales cuando ellos llegan a la infancia, llegan a degenerar, llegan a volverse atrésicos, y ya luego para lo que es la pubertad, ellos llegan prácticamente con 40.000. De estos 40.000, solamente van a ovular entre 400 a 500 cada mes. Esto va a ocurrir hasta lo que es la menopausia, que se da más o menos entre 45 a 50 años. Ahora, ya para lo que es en el tema de la pubertad, vamos a ver que la reserva de folículos de crecimiento, o sea, gracias a la existencia de los folículos de crecimiento, es gracias a lo que son, gracias a la reserva de los folículos, o sea, existe reserva de folículos de crecimiento gracias a los folículos primordiales. Eso no olvidar. Ahora, porque acá viene otra pregunta más, que siempre a veces la toma, que en la pubertad, cada mes se maduran entre 15 a 20 folículos primordiales. Porque se pregunta, en la pubertad, ¿cuántos folículos primordiales ovulan cada mes? Ya sabemos, de 15 a 20 folículos primordiales. Ahora, que unos degeneran o mueren y otros acumulan líquido. A ese líquido se le llama antro. Ahora, esto sucede en una fase que le llaman fase antral o fase del folículo, o folículo en fase secundaria, o folículo en fase vesicular. Ahora, con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, esto van acumulando líquidos, ¿no? Van acumulando líquidos poco a poco. Y estos folículos llegan a volverse dematosos. Entonces, estos folículos, en ese momento, folículos ya entran a lo que es folículos, son folículos vesiculares maduros, o folículos secundarios maduros, o simplemente folículo de Graf, como ya lo conocen. Ahora, nos dice que la fase antral es una fase en la cual toma mucho tiempo, ¿no? Entonces, por lo tanto, al folículo le toma mucho tiempo en madurar. Pero ¿qué pasa? Que en la fase del folículo de Graf solamente le toma 37 horas para completar
digamos, lo que es en desarrollarse y automáticamente ya entrar a la fase de ovulación. Ahora, recordar que folículos de crecimiento, todos los folículos tienen primeramente los folículos de crecimiento tienen un tipo de célula epitelial, en la cual su célula epitelial es una célula epitelial cúbica, ¿qué pasa? Que prolifera y origina lo que es células granulosas, y que opta por un nombre en la cual se le conoce como folículos primordiales, o sea, a eso hay que tenerlo presente. Ahora, o folículos primarios. Ahora, perdón, me equivoco, folículos primarios. Ahora, estas células, granulares se apoyan sobre lo que es sobre la membrana basal, que esta membrana basal es aquella que va a separar el tejido conjuntivo del ovario, y que dicho de paso va a formar lo que es la teca folicular. Ahora, la zona, lo que es la capa, la zona pelúcida se forma gracias a la fusión o a la formación de lo que es el ovocito y las células granulosas. Estas células granulosas ambas se fusionan o se juntan y forman lo que es una capa de glucoproteína, en la cual esta va a formar lo que es la zona pelúcida. Ahora, a medida que el folículo va creciendo, esto se va a dividir en dos. La teca folicular se va a dividir en dos partes: en teca folicular interna y en teca interna y teca externa. Ahora, los folículos de Graf, en los folículos de Graf, el ovocito se le va a encontrar rodeado por células granulosas, que por encima del ovocito se encuentra lo que le llaman cúmulo bóforo. Ahora, los folículos de Graf, ellos se inducen a lo que es la hormona luteinizante, en la cual esta hormona luteinizante lo que va a producir o va a generar es que se produzca lo que es la fase de crecimiento preovular. Es muy importante porque a veces preguntan, ¿el folículo de Graf qué produce? ¿Para qué? Para que se dé o para que induzca lo que es el proceso de lo que es la fase de crecimiento preovular. Pregunta de examen. Ahora, el ovocito secundario nos dice que el ovocito secundario tiene su primer corpúsculo polar, que este corpúsculo polar va a estar o se encuentra entre lo que es la membrana celular del ovocito y la zona pelúcida. Ahora, el ovocito secundario entra a lo que es a meiosis 2 y se detiene en metafase, que ese proceso le va a tomar 3 horas. Ahora, ¿qué pasa? Que si es que es fecundado el ovocito, o sea, si es fecundado se completa lo que es la meiosis 2. Pero si el ovocito es fecundado, se completa la meiosis 2. Pero si en 24 horas no ha sido fecundado, automáticamente estos degeneran. Ahora, la espermatogénesis nos habla que ocurren dos cosas en la espermatogénesis, lo que es la meiosis y la espermiogénesis, que es bien facilito. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué nos dice la espermiogénesis? La espermiogénesis o la espermatogénesis viene a ser la transformación de espermatogonio a espermatozoides maduros o a espermátidas. Ahora, las células de sostén, estas células de sostén provienen del epitelio celúmico de la glándula, y que las células de sostén se convierten en células sustentaculares o células de Sertoli, que antes de la pubertad vamos a decir que los cordones espermáticos adquieren luz, y cuando estos adquieren luz, estos cambian a lo que es a túbulos seminíferos, ¿no? Como está aquí, como túbulos seminíferos. Ahora, antes de la pubertad, las células germinales primordiales se convierten y forman, o se convierten y dan, ¿no?, lo que es las células precursoras del espermatogonio. Y ahora, una vez que estos dan, ¿no?, cuando entran a la pubertad, los muchachos cuando entran a la pubertad, ¿qué pasa? Que estos automáticamente cambian de nombre a lo que son espermátidas, espermatogonios tipo A, que dicho de paso, es pregunta de examen,
Los espermatozoides tipo A son aquellas células que marcan el inicio del proceso de la espermatogénesis. Pregunta examen, no se olviden. Ahora, estos espermatogonios tipo A entran a división mitótica y originan los espermatogonios tipo B. Que ahora los espermatogonios tipo B se dividen, ¿no? Continúan dividiéndose y forman lo que es los espermatocitos primarios. Que entran a los espermatocitos primarios, ¿no? Y entran a profase larga, ¿no? De 22 días. ¿Para qué? Para poder completar lo que es la meiosis 1. Para formar, ¿no? Lo que es los espermatocitos secundarios. Y que estos espermatocitos secundarios forman los que son las espermátidas haploides. Ahora, los espermatogonios y las espermátidas van a estar en las cavidades profundas de la célula de Sertoli. ¿Qué cosas son estas células? Estas células de Sertoli se encargan de ¿qué? Se encargan de sostener y proteger a las células germinales primordiales. ¿Se encargan de qué? Se encargan de nutrir a las células germinales. Y se encargan de liberar a los espermatozoides maduros. Ahora, todo este proceso de lo que es espermatogénesis va a estar todo ese proceso va a estar regulado por lo que es la hormona leutinizante. Que esta hormona leutinizante es segregada por la hipófisis y que esta hormona leutinizante se une a los receptores de lo que son los receptores de las células de Leydig y que estas células de Leydig se unen a la testosterona para luego unirse a las células de Sertoli y finalmente dar lo que es la estimulación a lo que es la espermatogénesis. Ahora, dicho de paso también, la hormona estimuladora de folículo, que es la FSH, esta se une a lo que son las células de Sertoli. ¿Para qué? Para que me dé dos cosas. Para que me produzca lo que son los líquidos testiculares y para que me produzca o me sintetice proteínas androgénicas intracelulares. No te olvides, muy importante. Sí. Básicamente a veces preguntan, la hormona leutinizante, ¿qué célula se une? ¿Para qué? O estimula al proceso de espermatogénesis, los células de Sertoli. ¿Gracias a qué? A la testosterona. No te olvides, pregunta examen. Ahora, la espermiogénesis es un proceso por el cual es de conversión. O sea, es un proceso en el cual lo capacita, mejor dicho, a la espermátida en espermatozoide. Pero cuando adquiere, digamos, habilidades, se va convirtiendo en espermatozoide. Ahora, ¿en qué consiste este proceso de capacitación? Primero, que le van a dar o dicho de paso, un pequeño error, que es formación de acrosomas, que la acrosoma se encuentra es aquella que cubre la mitad, ¿no? La mitad inferior, ¿no? Para abajo de lo que es el espermatozoide, porque vamos a ver que hay un ejemplo acá, ¿verdad? Para que puedan diferenciar. Acá. O sea, cuando dicen que es la mitad, ¿no? O sea, la mitad para abajo va a estar recubierto, va a formarse acrosoma. Y dicho de paso, en esa zona van a haber enzimas, la cual van a ayudar a la penetración del ovocito. Listo. Luego de esto se da lo que es la condensación del nucleolo. Y también, lo dicho de paso, se da acá la formación del cuello y la cola. Y luego acá también ocurre un proceso en el cual la espermátida se desprende de una porción, ¿no? De una gran porción que es el cuerpo residual. Y que dicho de paso va a ser fagocitada por la célula de Sertoli. Ahora, los espermatogonios se van a convertir en espermatozoides en un lapso de 64 días. Ahora, todos los varones, ¿no? Van a producir entre 300 millones de espermatozoides diario, cada día. Y ahora, una vez que los espermatozoides son maduros, estos se dirigen a lo que son a los túbulos seminíferos, donde estos túbulos seminíferos se contraen y dan propulsión hacia el epidídimo, donde en ese entonces ya tienen la capacidad móvil, ¿no? Que son estos espermatozoides, listos para hacer o para dar lo que es un nuevo ser. Bueno, esto fue el tema de gametogénesis, ¿no? Espero que haya sido de su agrado. Espero que le den, que comenten, que lo compartan. Y
Y dicho de paso, que se suscriban, ¿no? Para que de alguna otra forma esto motiva a que se siga creando más contenido, ¿no? De paso que eso también les sirva de apoyo para su formación, para aquellos que se están formando o para aquellos que están durante el proceso de formación, ¿no? Y bueno, como siempre, espero haberte ayudado con al menos con este granito de arena. Y no dudes en consultarme cualquier tema, ¿no? Estamos para apoyarnos, para darnos la mano. Gracias.